En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 30, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tu limosna y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Vio cuando usted siente que sus oraciones no son oídas? Cornelio era un hombre, un gentil, no era judío, gentil es que no era judío, y era un hombre piadoso, era un hombre que buscaba a Dios, estaba ayunando un montón de horas y se le apareció un ángel resplandeciente y le dijo: Cornelio, tus oraciones fueron oídas y tus limosnas fueron recibidas, recordadas delante de Dios. Hay casos de personas que han orado, que han clamado y que Dios les ha respondido, porque Dios, cada vez que se lo busca, Dios es hallado. Cuando alguno diga o escuche por ahí: no, Dios no me escuchó, refúteselo a morir, a muerte. Pasa que los tiempos de Dios son distintos a los tiempos del ser humano. Esa es la diferencia. Ana clamaba a Dios por un hijo y clamaba, y tenía una angustia y un dolor, y Ana sentía que Dios no la escuchaba. Y Dios la escuchó y le dio un hijo, ella lo entregó, fue Samuel, y después tuvo un montón de hijos más. Cornelio, él buscaba a Dios, quería una respuesta de Dios, y ese ángel le dijo: tus oraciones fueron oídas y tus limosnas fueron recordadas. Es la piedad esa que tenía ese hombre. Es muy del ser humano creer que Dios no escucha las oraciones. Es muy del ser humano y es muy diabólico el plan de Satanás hacernos creer que Dios no escucha las oraciones. No hace falta a Dios pedirle en forma insistente: esto. Si Dios te contestó sobre esto, y simplemente Dios te puede decir: yo obraré, o yo lo haré, o bástate mi gracia, o lo que Dios quiera responderte, tenés que descansar después en lo que Dios te conteste. Sea sobre hijos, sea sobre la familia, sea sobre trabajo, sea sobre situaciones conflictivas de cualquier índole. Si uno se presenta con honestidad delante de Dios y con sinceridad, Dios va a responder.
Yo veo, hay cantidad de personas que se han cansado de esperar en Dios. Y en un momento bajaron la guardia y dijeron, bueno, no, se ve que Dios se olvidó de mí, se ve que Dios no me ama, se ve que Dios no me escucha, se ve que Dios está escuchando a otros. Y empiezan a veces hasta los cuestionamientos. ¿Por qué Dios a aquel lo escuchó y a mí no? ¿Por qué aquel tan rápido y a mí tan lento? Y ahí ya la carne comienza a actuar. Es la carne. Por eso la oración y la búsqueda de Dios está tan ligado a la cruz. Cuando el Señor dijo que el que no tomaba la cruz y que lo seguía no era digno de Él, ¿no? Que había que negarse y tomar la cruz y seguirle. Bueno, la oración pasa algo muy parecido. La oración requiere de paciencia, que son una de las cosas, uno de los ingredientes que a nosotros, los seres humanos, más nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos todo rápido. Es como, mire con qué lo voy a comparar. ¿Qué es más rico? ¿El flan casero que tiene todo un montón de tiempo o el flan de la cajita que uno lo pone en la leche y lo revolvió así nomás en la leche, se fue calentando la leche, lo pusimos en la flanera, un poco en la heladera, ya está hecho el flan? ¿Cómo? ¿Y aquel que hizo el flan casero? ¿Qué cosa, no? ¿Cuánto trabajo lleva el flan casero? Tiene otro gusto, lleva otro tiempo. La oración ocurre igual. A lo largo de todos mis años de servicio al Señor, me he encontrado con mucha gente que no es paciente. No es paciente. No tienen paciencia. Y a veces lleva tiempo. Ana le llevó tiempo. Estaba angustiadísima. Quería morirse. No quería vivir más. Se enojó hasta con su marido. Cuando buscó a Dios, tuvo paz y quedó. Y tuvo el hijo. Cornelio igual. Se le aparece el ángel, lo manda a buscar a Pedro. Pedro viene, les habla del Señor y todos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Todos ellos se convirtieron, todos ellos se bautizaron y fueron los primeros gentiles que recibieron el Evangelio. Los primeros. Pero había que saber esperar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Apocalipsis sobre la oración? En Apocalipsis capítulo 8, verso 1, dije 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano, escuche, del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó
a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué es esto que el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra? Son las contestaciones de Dios, que primero suben a la presencia de Dios. Las oraciones suben todas a la presencia de Dios. Todas. Lo pueden esconder en el sótano, en el lugar más profundo, que si ahí usted está orando, eso sube a la presencia de Dios. Cuando aquellos mineros en Chile estuvieron en esa profundidad desesperante, montón de días, sin saber si iban a poder salir de ahí, los sacaron con vida, pero la realidad es que también podrían haber quedado sepultados ahí. Pero la oración de cada uno, hecha en las profundidades de la tierra, todas llegan a la presencia de Dios. Cuando dice, toda la tierra está llena de la presencia de Dios, Dios está atento a la oración. Hay un trabajo en todo sentido del enemigo. El enemigo va a tratar de boicotear los cultos. El enemigo va a tratar de boicotear las reuniones de oración. El diablo va a tratar que no ores. El diablo va a tratar que no leas las escrituras, que no estudies. Siempre va a tratar de hacer todo esto. Y el boicotear la oración es algo que es importante para él, porque es la comunicación entre Dios y yo, entre vos y el Señor. Va a tratar de boicotear eso. Fíjese, relaciónelo con sus hijos o en su casa. Si usted tiene diálogo con su hijo, es fantástico, no lo rompa nunca el diálogo con su hijo. Nunca. Cuando en esas casas está la comida y está el televisor o el plasma prendido, y es más importante lo que pasa en ese aparato cuadrado, rectangular, que lo que se puede conversar en casa. Ahí hay un problema, se rompe el diálogo. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Lo primero que el enemigo quiere es que no haya ese diálogo con el Señor. Cuando se rompe el diálogo, hay poca esperanza. Y cuando el diablo nos hace creer que Dios no escuchó nuestras oraciones, peor. Si Dios tuvo misericordia en un hombre que ni siquiera era del pueblo escogido y a través de ese hombre metió el evangelio en toda la tierra, ¿cómo no va a escucharte? No, es que lo mío es insignificante, entonces Dios no me escucha. Sí, te escucha. Tal vez le estamos pidiendo mal, puede que le pidamos mal. Puede que le estamos pidiendo para nuestro propio provecho, puede que le estamos pidiendo algo ilógico y que Dios todavía no dijo nada porque está diciendo, vos estás consciente de lo que me estás pidiendo, ¿no? Puede. Dios no es un cumplidor de caprichos. Dios es un cumplidor de lo que es su soberana voluntad. Siempre. Siempre. Dios no nos va a dar algo que nos vaya a hacer mal. ¿Para qué me está pidiendo esto? Sí. Mire, yo se lo voy a trasladar, no me gusta trasladarlo a cosas económicas o materiales, pero yo les voy a trasladar algo que es material y que se va a dar cuenta que te podría hacer mucho mal. Señor, dame aquel Mercedes-Benz 0 kilómetros, me encanta, dámelo.
y el Señor por dentro te está diciendo, vos sabés que se autopaga 40.000 pesos de patente, ¿no? Si te doy esto te complicaría la vida. No te alcanzaría la vida para pagar esa patente. Mire qué ejemplo tonto que le doy. Y sencillo, pero es así. Es así. Alguno puede decir, pero si me lo da, lo vendo. No, es que por ahí te lo doy y después no lo vendés. Lo publicas y no lo vendés. No te lo compra nadie. Paga tanto de patentes que no te lo compra nadie. Quiero animar a aquellos que sobre todo les pasa que sienten que Dios no le da respuesta. Comiencen a ver en todas las cosas que Dios les ha dado respuesta. Conozco casos de hermanos que Dios les ha respondido a las cosas más insignificantes o las cosas más profundas y que Dios les ha dado respuesta. El ser humano tiende a ver a veces el vaso, en vez de medio lleno, a verlo medio vacío. Y es la óptica con que cada uno lo mire. ¿No veo que hay gente que es muy positiva y viene uno que es muy negativo y hay gente que sufre de esa cosa negativa y dice, ¿cómo ves el vaso? Medio vacío. Y viene el otro y dice, ¿cómo ves el vaso? El mismo vaso, medio lleno. Es con la óptica con la que se mire. Es de acuerdo a la fe que yo tenga en el Señor y que yo pueda ver ese vaso medio lleno. Hay otro texto que está en Primera de Reyes, capítulo 9, verso 1, y habla del rey Salomón. Y dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Haces bien tal vez si pensás y decís, qué insignificante que soy. Dios va a escuchar mis oraciones. Hacemos bien si quiere, porque somos insignificantes. Pero no lo haga pequeño a Dios, porque la diferencia está en que Dios es tan grande, es tan soberano, es tan humilde, nos ama tanto, que va a escuchar tu oración, que es ante tu propia vida es insignificante. Es verdad, lo somos, pero la diferencia es que Él es grande. Y por ahí no te va a responder mañana, por ahí no te va a responder pasado, por ahí no te responde el mes que viene, por ahí no te responde el año que viene, por ahí no te respondió en esa década, pero te va a responder. Tené la certeza que te va a responder. La diferencia de Ana le produjo una profunda fe. Le dio una paz inmensa. Y ella se quedó tranquila. Y cuando Elí le dijo, mujer, digiere tu vino, ella le dijo, no, soy una mujer angustiada. Y lo que le dijo el profeta fue, bueno, Dios cumpla lo que le estás pidiendo, sencillamente. Y ella se levantó con una profunda paz. Mida todo en su vida con esto.
Pregúntese, ¿tiene paz? Esto es una gran clave. Porque la presencia del Señor lo que produce es esto, produce paz. Produce paz. Y si no se cumplió todavía o Dios no te respondió lo que estabas esperando, espera, tal vez se dé, tal vez no, pero vas a tener paz. Y por ahí no se da lo que vos le estás pidiendo a Dios, pero tenés paz. Y esa paz va a dar por cumplido lo que vos le estás pidiendo al Señor. Es eso, paz, paz, tranquilidad. Ahora, si el Señor te contesta y te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, es que ya te ha contestado el Señor y te ha dicho, lo que me estás pidiendo no te lo voy a dar, porque mi poder se perfecciona en esta debilidad que vos tenés. Esto se lo dijo a Pablo. ¿Y cómo lo usó el Señor a Pablo? Te puede usar de esta manera, me puede usar de esta manera. Lo importante es que vos tengas paz cada vez que le hablas al Señor. Eso queda en un lugar especial. Que los ángeles con el incienso lo elevan a la presencia del Señor, como una ofrenda. Recuerden ustedes que el incienso era lo que se quemaba y que subía como una ofrenda en la presencia del Señor. Todo lo que hablamos al Señor, Él lo tiene. Y Él va a hacer lo mejor para mí, lo mejor para vos. No te enojes con el Señor, no te enojes con los ángeles, no te enojes con los pastores, no te enojes con los hermanos. No es porque hay en un lugar más fe, menos fe, no, es más sencillo. El Evangelio es más sencillo. El Evangelio es sencillo de verdad. Con esta excusa de que Dios no te escucha, a veces hay gente que no se anima a orar a Dios. Y cuando dejas de orar a Dios, se corta la comunicación. Y si se corta la comunicación, hay algo que ahí es más grave. Se cortó el Wi-Fi. Se cortó la línea telefónica. Y ahí ya no tenés cómo hablar. Y ahí comenzás a descreer, la fe se va apagando, dejas de congregarte, dejas de leer las Escrituras, crees que el Señor no te eligió, que el Señor no te llamó, que se olvidó de vos. Y está ocurriendo todo lo contrario. Querido hermano, querida hermana, Dios te ama profundamente. Y si le has pedido algo muy grande, espera la voz de Dios. Y si le has pedido algo chiquitito, espera la voz de Dios. Algo mediano, espera la voz de Dios. Termino diciéndote que Dios es fiel. Amén. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno para mí. Una vez más. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno para mí. Otra vez. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Dios es